No, aquí no parece. Joder. Y acá sí. Joder. Ahora sí ya. Ya estuvo. Ya estuvo. Ahí está su vela. Ahí está su vena. ¿Ves? En la tierra puede vivir con este. En la tierra es su vena los árboles. Pocas regiones en el mundo presentan una variedad de ecosistemas tan grande como la que se extiende desde las vastas planicies del sureste de México hasta las sierras altas y las selvas de Chiapas y el norte de Centroamérica. Pero hay una constante que caracteriza hoy a todos estos paisajes: la presencia de la cultura maya. Las ruinas del antiguo centro ceremonial de Calakmul, en el estado mexicano de Campeche, atestiguan que incluso una selva tan densa como esta alguna vez fue habitada y aprovechada por pueblos mayas. Se calcula que durante el período clásico vivieron en la región más de 3 millones de personas, lo que podría hacer pensar que este lugar alguna vez fue un mar de cultivos de maíz, con un paisaje equivalente al que rodea en la actualidad a otro centro ceremonial maya, Palenque, en el estado mexicano de Chiapas, en donde miles de hectáreas de selva han desaparecido después de décadas de ganadería extensiva promovida por el gobierno federal. Pero las prácticas agrícolas de don Manuel Castellanos, uno de los pocos agricultores tradicionales que aún quedan en la selva lacandona, a unos 200 kilómetros de Palenque, sugieren que el paisaje maya en el período clásico pudo haber sido muy diferente. Como aprendió de su padre, don Manuel siempre ha mantenido a unos cuantos metros de su terreno de trabajo un manchón de selva madura. Donde termina mi acabar aquí, nunca metemos fuego, porque yo no queremos que gasten la selva, yo cuide todos mis trabajadores. Todavía este árbol es naturaleza, pues, es selva. Las técnicas de don Manuel concuerdan con investigaciones recientes en los alrededores de otros centros urbanos del período clásico, como las del biólogo Archie Carter III, que apuntan a la posibilidad de que el paisaje maya en la época clásica fuera un mosaico, en donde los espacios manejados por el hombre, nunca de gran extensión, alternaban con las selvas y los bosques. No tenemos descripciones de cómo pudieron ser estos lugares en su época de esplendor, porque cuando los españoles llegaron por primera vez a la región maya, las sociedades que construyeron las grandes ciudades del período clásico habían desaparecido, y los ecosistemas selváticos habían devorado su sorprendente arquitectura. Cualquiera que haya sido la causa de la decadencia de la cultura maya clásica, es claro que sus técnicas agrícolas fueron incapaces de evitarla. Sin embargo, lo que también es un hecho es que, a diferencia de las regiones en donde florecieron las grandes civilizaciones del mundo antiguo, desde Mesopotamia hasta el Mediterráneo, cuya desaparición significó también la de los ecosistemas originales que la sustentaron, la región maya sigue siendo en la actualidad una de las zonas con mayor diversidad biológica del planeta. Por eso, hoy que nos encontramos frente a un cambio ambiental cuyas consecuencias no sabemos siquiera si seremos capaces de afrontar, tal vez convenga volver la mirada a un elemento fundamental de la cultura maya que ha sido despreciado y marginado por nuestra sociedad durante el mismo tiempo que nos hemos tomado en poner en peligro a todos los ecosistemas de la Tierra: el manejo tradicional de sus recursos naturales y, en particular, sus prácticas agrícolas,
que han hecho posible la persistencia de los bosques tropicales de Norteamérica. Hoy voy a aprender a hacer papaya. Voy a sembrar yuca. La agricultura tradicional en la zona maya es tan diversa como la variedad de ecosistemas y pueblos que la componen. Pero como descubrió la antropóloga María Odile Marión, estudiando los mitos y tradiciones de la etnia lacandona, hay un concepto fundamental que subyace en el pensamiento de todos los campesinos tradicionales de la región y que determina sus prácticas agrícolas: el vínculo indisoluble entre el hombre y la naturaleza. Ellos están tan unidos con la selva lacandona que el día que el creador decide acabar con la comunidad lacandona, con los seres humanos, acaba con la selva. O sea que la selva y los seres humanos no son dos elementos separados, sino que es parte de un mismo sistema conceptual. Las selvas articulan la vida campesina maya tradicional. En sus sistemas productivos, la condición selvática es fundamental, una parte del ciclo sin la cual la agricultura no podría existir. Como sucede todavía en el caso de los lacandones, la selva está siempre ahí, junto a sus parcelas, dándole sentido al paisaje que los rodea. Hay veces que yo me gustaría ir donde hay selva como aquí. Me gusta ver, hay tucanes, hay pájaros. Oye, está bonito. Y luego paramos a ver. Oye, está comiendo pájaros. Y a mí no me gusta donde me voy en Palenque sin árboles. No, es me tristeza, digo. Cuando llego, estoy enfermo cuando llego a mi casa. ¿Por qué? No hay nada, no hay árboles, veamos. Son partes de un mundo que ellos han aprendido a respetar, pero también a dominar, a domesticar intelectualmente, y sin el cual no son nadie. Entonces la selva es el espacio de reproducción intelectual de su cultura. Si se acaba la selva, se acaba intelectualmente la cultura de los lacandones, por lo tanto se acaban ellos. La selva es tan importante para los agricultores mayas que incluso la reproducen alrededor de sus propias casas, en sus solares. Tenemos este solar, se mide como 60 metros y 30 la ancha. Y ahí nos tenemos como reserva. Mantener un espacio productivo en torno a sus viviendas es una constante de los campesinos de la zona maya. Por ejemplo, en el valle de Tulijá, en Chiapas, los hermanos Pérez Montejo usan un solar que heredaron de su padre. Por ejemplo, este es mata de cacao, pero ahí se ve las frutas, ya es bueno para chupar ya. Este es el cima que decimos en español. Lo tenemos de reserva es una planta medicina para el riñón. Ahí está el achote, mata de achote, tulifán, que traemos de allá en el río. También la mata de aguacate, ahí está. Este es pitaya. Caimito también, es mata de caimito. Y como también es planta, un árbol que crece, sirve para la tabla o sirve para las vigas. Y la mata de cajera también, el otro clase de naranja es cajera cuadrada. Y ahí están los fuerquitos también, están mamando. La función principal de los solares mayas es contribuir a la alimentación y al sustento familiar. La diversidad de productos asegura la disponibilidad de alimentos durante todo el año, protegiendo a las familias de situaciones inesperadas, y convierte a los solares en espacios de experimentación en donde se aclimatan especies de la selva y de otras regiones. Vamos a decirle 70 años. Se empezaron a crecer los árboles.
Entonces dejaron nuestros papás para sus hijos. Y también nosotros estamos sembrando más para dejarle el otro futuro también. A cientos de kilómetros de Tulijá, en Yaxcabá, un pueblo en el corazón de la península de Yucatán, la composición florística de los solares es muy diferente a la de los solares del valle de Tulijá. Sin embargo, en su construcción comparten con ellos un elemento que es fundamental en la agricultura maya: la diversidad. Al principio pues es venir y arreglar el terreno y después entonces pues ya más o menos queda limpio. Pueden sembrar una mata de limón, una mata de naranja dulce, y así con el tiempo van sembrando otras cosas, y por lo que le guste al dueño pues va sembrando otras plantas como el coco, como la ciruela, el aguacate, todo eso. El concepto de diversidad juega un papel protagónico en el pensamiento agrícola maya y tiene su origen en la observación de su entorno natural. Como atestiguan las prácticas agroforestales que hasta hace muy poco caracterizaron la agricultura lacandona, los mayas contaron siempre con la diversidad que les ofrecía la selva como fuente para su sustento. Le pregunté a mi papá antes, pero ¿cómo vivías antes, papá? Mira, antes, un año veo que yo consigo el río, está muy bonito, veo que está muy limpio el agua, hay mucho caracol, muchos cangrejos, el agua es muy limpio y llega muchos animales ahí cerca y nos matamos uno para la comida. Y luego tardamos un año ahí, lo cambiamos a otro lado como no muy lejos, donde consigue agua bonitos, otra vez allí. Y como cazaba antes tigre o venado, no, dice. Antes usamos flecha. Tienes que buscar los meros buen arco ese de Guayacán. Esa es nuestra flecha para cazar venado, tigres. Antes que no había nada, esas es costumbres. Así nos dejó Dios de Hachakyum. Además del manejo de la diversidad, el otro pilar de la agricultura maya es el manejo de los árboles. Los árboles son la pieza clave de las más originales técnicas agroforestales tradicionales mayas. Y de nuevo, la fuente de inspiración es la selva, porque en su empleo recrean las funciones que los árboles desempeñan en el ambiente selvático según el pensamiento tradicional. En la cosmogonía maya antigua y en la cosmogonía maya moderna, el mundo está sostenido por 4 ceibas, uno en cada esquina del mundo, y en el centro hay un árbol que es el árbol, el yaxche, que es la ceiba verde. Y de esa ceiba verde suben y bajan del inframundo al mundo de los hombres y al mundo de los dioses toda una serie de personajes que impregnan el pensamiento mítico maya. Entonces, ese famoso árbol mítico es fundamental porque vincula los 3 niveles del cosmos indígena. Tienes en cuenta la importancia que tienen los árboles, ¿no? En la agricultura tradicional, la idea de que el árbol es el elemento de la selva que vincula al cielo con la superficie y el interior de la tierra, le confiere un papel fundamental como agente indispensable para la salud del suelo. Eso no. Esta es su vena. Ese sí. Las raíces de árboles de la tierra, él protege, es su vena. Por eso en la tierra puede vivir con este. Este es la tierra, las raíces árboles. Te dijo, aguanta todavía cuando quita unos, aguanta todavía unos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Cuando ya 5 años ya se pudrió todo, ya no puede, ya cerraron toda la tierra, ya no hay donde pueden caminar en la tierra, ya no puede vivir pues. Ya te dijo pues, ya no puede vivir la tierra entre 10 años, 20 años, sin raíz no puede vivir. Quizás la práctica agroforestal tradicional que hace patente de manera más inmediata la importancia de los árboles en la vida y el pensamiento maya es el uso que hacen los mayas yucatecos del fundo legal de sus comunidades.
A la llegada de los españoles, la población maya vivía dispersa, y en el proceso de reducción en comunidades que formó parte de las políticas coloniales, las autoridades introdujeron el término castellano de fundo legal para definir jurídicamente el espacio asignado a los pueblos. El propósito del fundo legal era simplemente el de acotar el tamaño de las comunidades y separar el espacio del poblado de los terrenos agrícolas, pero los campesinos mayas le dieron un uso muy diferente. Otro que pincha. Sí. Pero si esa planta es muy antigua. Es muy vieja. Bueno, entonces el fundo legal acá termina. Son 2 kilómetros del pueblo. Y lo que sigue pues es el ejido. Las características únicas de los fundos legales mayas solo pueden apreciarse desde el cielo, porque lo que los campesinos yucatecos conocen como fundo legal es una extensa franja de árboles maduros que puede alcanzar 2 kilómetros de grosor y que en lugares como Yaxcabá se ha mantenido intacta rodeando al pueblo desde su fundación. Pues hay maderas que sirven para bajareques, para leña, todo eso. Para eso sirve lo que es el fundo legal. El fundo legal protege a los pueblos amortiguando las altas temperaturas y le permite a sus pobladores mantener un vínculo directo con el paisaje selvático. La única restricción de este espacio es que no sea aprovechado ni para la agricultura ni para la edificación de viviendas. Para los mayas, la presencia de árboles alrededor de sus pueblos es de alguna manera un derecho, y no solo los pueblos tienen derecho a estar rodeados de árboles, sino también los apiarios, los ríos, los cenotes y manantiales, los terrenos de trabajo y muy particularmente los caminos. Siempre un camino les dejan un tolche así, les dejan un pedazo de monte así en las orillas, claro, para que tenga sombra. De todos los caminos antiguos del pueblo, así les dejan un tolche en las orillas. Los tolches, que en maya yucateco significa literalmente líneas de árboles, son franjas arboladas de 20 metros de ancho que los campesinos mantienen a la orilla de los caminos y veredas que conectan sus parcelas y sus pueblos. Bajo la sombra de un tolché puede haber una diferencia de temperatura de varios grados con respecto a las áreas abiertas. La sombra inhibe el crecimiento de muchas malezas y hace sencilla la limpieza del camino, lo que le permite al campesino advertir la presencia de culebras y otros animales ponzoñosos. Ahora en estos tiempos ya casi cada año llega algún huracán. Entonces esos árboles grandes, pues ahí están, lo está batiendo el viento, pero pues protege mucho las colonias de abejas para que no lo tire el aire. Sí, a eso sirve el tolché para los apiarios. Sí, y hay otra cosa que sirve para el tolché para los apiarios, porque en el tolché, pues como este monte, pues hay mates de tzalán, de tzitzilché y varios mates grandes. Son los que dan floración y están cerca del apiario, la floración. Cuando hay floración sale la abejita y no hay necesidad que vaya sobre 1 o 2 kilómetros, allá cerca los agarra. Y pues es bueno eso. Siempre tenemos árboles cerca de arroyo. ¿Por qué? Donde hay arroyo, si voy a quitar todo completo hasta el arroyo, y pobre arroyo luego cuando llena la lluvia, cuando tiempo la lluvia, está creciendo el arroyo y luego de la tierra baja todo y lo cerran otra vez en el agua. Y ahí va a empezar la gente viviendo, ahí va a empezar, está desnudando toda su casa, va a decir, oye, ahí viene el agua a mi casa ya. ¿Por qué? Ya no hay árboles. Las funciones de los tolchés son eminentemente prácticas, pero ponen en evidencia la importancia que los campesinos mayas le dan a los árboles. Al concederle a los espacios productivos y naturales el derecho de tener tolchés, de alguna manera les confieren el derecho de existir, de ocupar un lugar en el paisaje. La función de los árboles en las prácticas agroforestales mayas no se limita a los tolchés, y pocos paisajes reflejan también la originalidad con la que los campesinos mayas utilizan los árboles en sus procesos productivos, como este,
el Valle del río Tulijá en Chiapas, habitado por mayas de lengua chol desde hace muchas generaciones. Lo sorprendente aquí no es la cantidad de árboles ni el hecho de que muchos de ellos sean árboles frutales o de interés económico como el cedro y la caoba. Lo sorprendente es que lo que estamos viendo no son huertos, son potreros. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la ganadería extensiva es una de las principales responsables de la destrucción de bosques tropicales en toda América Latina. Esto es especialmente cierto en muchas zonas de la región maya, en donde se destina 1 hectárea de tierra por cada cabeza de ganado para sembrar pasto estrella, de origen africano, como forraje. Como el pasto estrella requiere mucha luz para su crecimiento, en los potreros se intenta reducir el número de árboles al mínimo, pero en el Valle de Tulijá, los campesinos han desarrollado estrategias productivas mixtas, en donde la actividad ganadera se combina con el aprovechamiento forestal. Una de las más sorprendentes es la que practica en su potrero don Sebastián Montejo, un agricultor tradicional del pueblo de Suclumpá. Don Sebastián permite que en su potrero crezca un árbol nativo, una inga pavoneana, que en el idioma chol se llama bits. En otras latitudes, el bits se siembra asociado con el café para producir sombra, pero en la región de Tulijá es el árbol preferido para obtener leña. Pues la leña es bueno para la leña. Se seca, cuando está seco arde bastante. Y también no sale pesado cuando está seco. En su potrero, don Sebastián tiene aproximadamente 50 individuos adultos de bits por hectárea, acompañados de cientos de arbolitos de esta especie, de los cuales seleccionará algunos para reemplazar a los adultos, lo que le garantiza leña todo el año y le permite cierta independencia económica. Las semillas del bits no se siembran, son llevadas al potrero por aves que las obtienen de un tolché que los campesinos mantienen en las orillas del río Tulijá, en donde por medio de deshierba selectiva han garantizado la dominancia de la especie. En este sencillo y a la vez complejo sistema agroforestal destaca el equilibrio entre la cantidad de ganado, la cantidad de árboles y la cantidad de pasto. Los árboles son cortados en el momento en el que han alcanzado un tamaño que ya los hace aprovechables para leña, pero antes de que su sombra elimine el pasto estrella bajo su cobertura. Esta es lo que vamos a tumbar porque ya no tiene zacate abajo, ya no tiene estrella. Entonces esto, como da mucha sombra, pues ya lo vamos a tumbar para la leña. Aunque en un momento determinado no se vean muchos árboles en los potreros del Valle de Tulijá, el secreto está bajo la tierra, en donde hay una gran abundancia de raíces dejada por los bits pasados y presentes. Gracias a las raíces, el suelo cuenta con buena aireación, drenaje y contenido de materia orgánica, lo que garantiza su aprovechamiento sustentable por muchos años y evita la laterización, un proceso químico que acidifica y empobrece el suelo, muy común en los potreros convencionales. El bits no es la única especie arbórea asociada a la ganadería tradicional de los campesinos del Valle de Tulijá. Los potreros están siempre separados por cercas vivas de árboles frutales, y es muy frecuente encontrar en ellos árboles de maderas finas como caobas y cedros. Dentro de sus potreros, los campesinos choles también mantienen manchones de vegetación madura para sombra de sus animales, e incluso por el gusto de tener un pedazo de selva cerca de sus lugares de trabajo. Pues lo dejé, un recuerdo pues, para mis hijos. ¿Cuántos años tendrán ahí los árboles? Ya tiene años. ¿Cuánto le echa? Como, no sé si ya tiene más de 100 años, creo. ¿De 100? Más, creo. Sin duda, la ganadería sigue siendo una de las actividades que ponen en más peligro las selvas y bosques de la región maya. Sin embargo, el paisaje que ofrecen estos potreros hace patente la posibilidad de transformar las miles de hectáreas que hoy están dedicadas a la ganadería extensiva en sistemas agroforestales sostenibles, sustentados en el aprovechamiento de una amplia diversidad de especies y en el potencial ecológico de las técnicas mayas de agroforestería.
Gracias a los árboles, los choles del Valle de Tulijá han logrado convertir sus potreros en sistemas sustentables. Pero cuando los campesinos mayas utilizan el conocimiento que tienen de los árboles en los pedregosos suelos yucatecos, logran algo que desde el punto de vista de la restauración ecológica solo puede describirse como un milagro. Los primeros estudios sistemáticos sobre la vegetación de Yucatán, realizados en el siglo pasado por el botánico Faustino Miranda y posteriormente por el etnobotánico Efraín Hernández Xolocotzi, pusieron en evidencia un hecho sorprendente. La selva yucateca es una selva modelada por el hombre. La presencia humana ha sido tan prolongada en la península que hoy resulta imposible encontrar ecosistemas cuya composición no esté estrechamente ligada a la actividad agrícola, y en particular a uno de los sistemas de producción más antiguos del mundo, el sistema de roza, tumba y quema. En muchos lugares de América Latina, campesinos sin tierra, a veces auspiciados por programas de desarrollo, tumban, rozan y queman la selva para avanzar sobre la vegetación madura. Pero estas actividades no tienen nada que ver con el sistema tradicional de roza, tumba y quema. Son simplemente estrategias de desmonte que liberan a la atmósfera miles de toneladas de dióxido de carbono, y a las que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación le atribuye el 60% de la deforestación en la región. El sistema maya tradicional de roza, tumba y quema se basa en la rotación de los terrenos de labor. Esto es una cosa que mi papá me tiene enseñado para la vida, para vivir. Está muy bonito, muy bonito. Yo lo veo muy bonito, por eso no lo dejo de hacer. Las familias de agricultores cultivan una misma parcela durante unas cuantas temporadas y luego la dejan descansar para que se convierta en un hupché, es decir, en una selva joven de vegetación secundaria. Ahí está donde estoy tumbando. Años después regresan al inicio de la temporada de secas. Rozan, es decir, cortan la vegetación leñosa delgada, tumban los árboles dejando tocones de 1 metro de alto y esperan hasta unos pocos días antes de que empiecen las primeras lluvias para proseguir con la parte del sistema que ha convertido a la agricultura tradicional yucateca en un milagro ecológico, la quema. Presenciar una quema controlada, realizada por un campesino experto como don Isabel Cobb de Yaxcabá, Yucatán, es uno de los espectáculos más sorprendentes que ofrece la agricultura tradicional maya. El terreno se prepara previamente, haciendo guardarrayas para evitar que el fuego se propague fuera de los terrenos. Es así. Así empieza. Sin más instrumento que un cerillo, en unas cuantas horas, don Isabel convierte su hupché, que había dejado descansar por más de 20 años, en una parcela lista para la siembra. Algo que no podría haber hecho ni siquiera con maquinaria agrícola, porque el 95% de la península son terrenos pedregosos, conocidos en Yucatán como tzequeles, en donde de poco sirve usar el tractor. En apariencia inhóspitos e improductivos, los tzequeles guardan un secreto. Sus suelos se forman en las oquedades de las rocas y contienen hasta 18% de materia orgánica, lo cual los hace enormemente fértiles. Este fenómeno fue observado por el obispo español Diego de Landa, que describió a Yucatán como la tierra de menos tierra, donde prodigiosamente prosperan los cultivos. Los beneficios que la quema le ofrece al agricultor son muchos. Reduce las poblaciones de malezas, de plagas y de hongos, disminuye las posibilidades de encontrarse con serpientes y animales ponzoñosos y deja el suelo friable, es decir, fácil de desmenuzar, listo para recibir la semilla de maíz y el agua de lluvia. Además, las cenizas son ricas en nitratos, fosfatos y potasio y funcionan como fertilizante. ¿Cuántos mecates son? 80 mecates. Sí, como casi 4 hectáreas. Se quema grande, ¿eh? Sí, se quema cuando se prende toda la orilla. Sí. El proceso, por supuesto, libera dióxido de carbono, pero durante el período de barbecho, las plantas y árboles del hupché capturaron a su vez el dióxido de carbono de la atmósfera. De manera que si consideramos todo el ciclo, el sistema de roza, tumba y quema
no aumenta las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono. Además, en lugares como Yaxcabá, las quemas realizadas por campesinos tradicionales casi nunca generan incendios forestales. Está haciendo buen viento, ¿verdad? Sí. Se va a quemar muy bonita tu milpa. Se va a quemar bien, porque ahorita no muy recio el viento también. Regular, con ese vientecito se quema bien. Sí. Sí. Porque muy fuerte. Muy fuerte lo tira en otro lado. Sí. Sí, así se hace. Eso. Claro. Durante el proceso, los agricultores observan cuidadosamente los cambios en el viento y, si es necesario, modifican su estrategia para evitar que el fuego se propague fuera del terreno o que queden partes de la parcela sin quemar. Pero sin duda, lo más sorprendente de una quema yucateca es el hecho de que mantiene a la selva viva. Este paisaje, aunque parezca increíble, sigue siendo una selva. El secreto de este milagro es la combinación de las condiciones ecológicas de la región, el uso del fuego y el manejo de los árboles que hacen los agricultores tradicionales. Durante siglos, las quemas sistemáticas y continuas han modificado de manera sustancial la estructura original de la selva, favoreciendo a las especies que se reproducen vegetativamente. Es decir, que los nuevos arbolitos no se originan de una semilla, sino de las mismas raíces de los árboles. Más del 90% de las especies leñosas en los jukchés yucatecos presentan esta prodigiosa adaptación que ha sido aprovechada por los mayas para lograr una agricultura persistente y segura. A pesar del dramático escenario que aparece después de una quema, en donde solo se ve una capa humeante de ceniza y algunos tocones mal quemados, la mayoría de los árboles que existían antes de que el campesino pusiera fuego a su parcela siguen vivos. Los árboles que se cortan y queman, y que con sus cenizas fertilizan el suelo, no mueren, sino que rebrotan. Cuando los terrenos se dejan de trabajar, las raíces vivas de los antiguos árboles permiten que los rebrotes crezcan y se impongan a la competencia de las agresivas malezas que aparecen al principio del ciclo sucesional, y que en otros lugares impiden que las selvas se reestablezcan. De esa forma, 9 de cada 10 especies vegetales que componen las selvas yucatecas maduras crecen también en los jukchés. Curiosamente, a consecuencia de esta adaptación, los árboles que originalmente crecían con un solo fuste, después de ser cortados, rebrotan con varios tallos. Por eso es común encontrar en las selvas yucatecas árboles que muestran patrones de crecimiento con círculos formados por los rebrotes, testimonio de que estas selvas alguna vez fueron tierras de cultivo y de que la agricultura tradicional yucateca ha sido capaz de aprovechar el ecosistema selvático sin destruirlo. Sí, cuando lo tumbaron estaba solo. Entonces cuando vinieron y se quemó la milpa, entonces a los 15 días ya está saliendo su retoño. Entonces no salió nada más uno. Acá no se mueren las maderas. No se mueren las maderas, se mueren, pero vuelven a revivir, salen sus retoños. Entonces cuando salga no solo uno, sí, se murió la principal. Es como, entonces mejor dicho, son sus hijos. Entonces les ves cuando les salió, está como ese. Ese es su quiquitinche. Este es el quitinche. Este se cortó, se tumbó. Se murió pero sí le salió 3 sus hijos. Se duplicó acá. Así están las maderas acá. Es raro una madera que se muera, que se tumba y que se queme, que se muera. Es raro. En contraste, en otros lugares de Yucatán en donde los árboles y sus raíces son eliminados por completo del suelo, los árboles del bosque ya no pueden aparecer de manera espontánea, y cuando los terrenos se abandonan, son rápidamente dominados por las malezas. Esta condición es cada vez más frecuente en la península, en donde son cada vez menos los campesinos que mantienen las técnicas tradicionales que por siglos garantizaron la persistencia de la milagrosa selva yucateca. A cientos de kilómetros de Yucatán, la selva lacandona, una de las regiones con más diversidad de plantas y animales de la Tierra, no podría ser más diferente a las selvas bajas de la península.
A este lugar llegaron hace varios siglos procedentes de Yucatán, huyendo del yugo español, los grupos mayas que hoy conocemos como lacandones. Este exuberante y complejo ecosistema les sirvió de modelo para desarrollar uno de los sistemas productivos más sofisticados de los trópicos húmedos. Lo aprendía con mi papá, dice mi papá, quitamos un poco árboles, tiramos árboles y luego sembramos maíz, calabaza o chayote, que sea frijol, que sea todo, que sembramos camote, llamen, todo. Y ahí lo sembramos todo durante 7 años, trabajamos la milpa. La agricultura lacandona también está basada en la roza, tumba y quema, pero a diferencia de Yucatán, aquí el fuego no ha jugado un papel selectivo de la vegetación leñosa, y nada garantiza que, por sí solo, un terreno aprovechado para la producción agrícola vuelva a ser alguna vez una selva. De hecho, en la región no es difícil encontrar antiguos terrenos de cultivo invadidos por helechos como el Pteridium aquilinum, conocido por los lacandones como huarcán, o convertidos indefinidamente en pastizales degradados sin ningún potencial económico. En un principio, lo que más impresionó a los investigadores de la agricultura lacandona fue su diversidad de cultivos. Los lacandones suelen sembrar en sus parcelas alrededor de 50 especies comestibles, además del maíz, del que conocen muchas variedades. Pero lo que resultó todavía más sorprendente fue descubrir su habilidad para transformar de nuevo en selvas los terrenos que durante años aprovecharon como campos de cultivo. Cuando ya trabajamos durante 7 años, cuando ya es 7 años, se bajó el producto del maíz, la mazorca bajó más pequeño. Bueno, yo digo mejor ya voy a dejar descansando. Los lacandones llaman jurupché a la selva joven que crece en sus terrenos después de aprovecharlos para la agricultura. Y se han dado cuenta que las características de la vegetación que tendrán sus jurupchés depende del manejo que hagan de las parcelas desde el primer ciclo agrícola, integrando un rico cúmulo de técnicas que los han convertido en verdaderos constructores de selvas. El futuro selvático de un terreno de cultivo lacandón comienza con una práctica en apariencia muy sencilla: el deshierve. Cuando lo mira mi papá está saliendo al monte, tiene que así mi papá, porque se muere monte. A mi papá antes tiene que imitar. Así lo hace mi papá, dice mi papá antes para que se muere. Ahí se seca. Sí, ahí sí se seca. Los lacandones deshiervan a mano y usando su machete. Basados en sus vastos conocimientos botánicos, permiten la permanencia de ciertas especies y eliminan otras, a veces arrancándolas de raíz. Como antes, que dice mira. Mi suegro Chanquín lo junta, tiene que voy a dejar la montaña para que si no va a salir, sale bastante. Sí. Entonces lo junta, lo lleva a una canasta, lo junta así, lo lleva todo, lo tira para la monte. Porque sale bastante. No se queda en la milpa No. El objetivo de la deshierva selectiva es reducir la competencia de malezas que pueden quitarle luz solar a los cultivos y plantas útiles, y al mismo tiempo aportar la mayor cantidad de materia orgánica. A largo plazo, el proceso permite eliminar del suelo casi por completo las semillas de las especies no deseadas. Así, cuando el terreno se deja de trabajar, son las plántulas de los árboles característicos de la vegetación madura y no las malezas las que empiezan a crecer en el jurupché, gracias a que cerca de ellos siempre existen extensiones de selva, porque hay que recordar que para los lacandones, los terrenos de cultivo, los jurupchés y la selva alta forman un todo indisoluble. Además de la deshierva, el otro pilar de la agricultura lacandona es el manejo de los árboles dentro de los terrenos de trabajo. Durante toda la vida de una parcela como terreno agrícola, los campesinos no solo auspician el crecimiento de las especies arbóreas que aparecen gracias a sus técnicas de deshierva, sino que van sembrando muchas más. ¿Qué le va a hacer al yachay? Ya, che. Nomás voy a dejar aquí mi milpa. ¿Para qué? Para que crezca. Aquí
Papaya. Algunas están enfocadas a un aprovechamiento futuro, árboles útiles para la obtención de fibras, leña y frutales. ¿Qué? Plátano. Pero otras tienen una función mucho más sutil, controlar la composición vegetal de sus jurupchés para acortar el período de barbecho o convertir el terreno de nuevo en una selva. Una especie en particular ha empezado a despertar el interés de la comunidad científica por su potencial ecológico para la región, el chujum. Esta es la semilla de chujum. Tiene que quitar este. Bueno, ya lo quitamos este. Por ejemplo, este aquí mi mipa. Bueno, ya puedes dejar tendido la semilla, ya puedes. Cuando los lacandones deciden convertir un área de cultivo en un jurupché, siembran semilla de chujum, un árbol que han utilizado por generaciones para manejar las especies que crecen en sus terrenos durante los periodos de barbecho. Cuando ya veamos muy chico la mazorca, lo dejamos que dice en la tierra está cansado. Bueno, ya falta su alimento, falta su vitamina. Por eso pensamos el chujum. Él va a dar su vitamina otra vez más rápido. Mi papá aprendió con su papá también. Su papá utilizaba también. Sí. Bueno, según su papá, mi papá dice que enseñaba, dice. Cuando una cagual antes, como cuando cumple los 4 años, antes de dejar un año tiene que dejar unos 10 matas de chujún en la milpa. Ayuda un poco de, como que deja abono de la tierra. Ajá. Sí. Y ahí produce todas las cosas abajo de la tierra, el chiquito del bicho de la tierra. Ajá. Y deja abono todo ahí, porque ya vuelve a recuperar la tierra. Las características ecológicas del chujum, cuyo nombre científico es Ochroma pyramidale, son extraordinarias. Es un árbol que crece muy rápidamente y prospera con facilidad en los claros del bosque. Como la planta produce una gran cantidad de hojas, evita el crecimiento de malezas y propicia la acumulación de materia orgánica en el suelo, devolviéndole su potencial agrícola en unos cuantos años. El chujum no solo crece en la selva lacandona, sino en todas las selvas de América. En Ecuador se llama balso, y su madera, de gran potencial económico por su ligereza, es la que conocemos comúnmente como madera balsa. Aquí estoy con mi maestro, a ver. A ver, el maestro que se vaya a la luz, el estudiante a la sombra. Sí, es. Para que vean ustedes, tu maestro, vas a decir, sí, es mi maestro. Desde hace más de una década, el etnobotánico Samuel Levy del Colegio de la Frontera Sur y don Manuel Castellanos han logrado con éxito adaptar las técnicas lacandonas tradicionales de manejo de jurupchés con chujum para recuperar terrenos degradados, convirtiendo algunos potreros y zacatales en terrenos aptos para la producción agrícola. En el 2005, en colaboración con el ingeniero forestal Francisco Román, decidieron poner al chujum en una verdadera prueba de fuego. Se dieron a la tarea de recuperar una parcela invadida por Pteridium aquilinum, el agresivo helecho conocido por los lacandones como huarcán. Bueno, el huarcán sí está fácil a morir, pero cuando ya vas a quemar, vuelve otra vez saliendo mucho. Esta condición se presenta en el 20% de las áreas deforestadas de la selva lacandona, y hasta ese momento no se habían desarrollado técnicas para su recuperación. La parcela se preparó a la manera lacandona, quemándola y sembrando manualmente el chujum, como aprendió don Manuel Castellanos de su padre. Esta área que ahorita se ve despejada, al momento que lleguen las lluvias, va a rebrotar todo el pteridium y va a ser todavía más abundante de lo que era anteriormente, que tenía una distancia de unos 2,5 metros, con un grosor, una capa de materia orgánica o de tallos de hojas, como de unos 50 centímetros. Entonces, el reto es tratar de replicar de forma acertada el método lacandón, que ya probó ser efectivo para eliminar el Pteridium aquilinum. Apenas unos días después, el Pteridium aquilinum, resistente al fuego, rebrotaba por todas partes.
Mira, aquí puras las hojas de chujún. Ya no se ve de Huarcán nada. Pero en 2008 la situación era muy diferente. En el terreno en donde por décadas solo había crecido huarcán, los árboles de chujum dominaban el paisaje. En el experimento tenemos distintos distanciamientos en que se pusieron las plantas de chujum. Entonces, donde hay una mayor distancia entre matas de chujum, aún todavía quedan algunos vestigios de Pteridium, del helecho. Como podemos ver aquí, algunas frondas que están todavía verdes e incluso otras que ya se están secando, ¿no? Pero si nos metemos a un área donde las matas de chujum están dispuestas a una mayor densidad, es decir, a una menor distancia, pues ya vemos que el rastro de Pteridium ya no se encuentra, ¿no? Entonces el espacio que va dejando Pteridium ya va siendo colonizado por otras especies. Incluso aquí vemos una plántula de caoba también. Entonces ya la composición va cambiando y toda la materia orgánica, o más bien la hojarasca de chujum, esta es toda la hoja de chujum que va cayendo, poco a poco se va descomponiendo y va aportando materia orgánica al suelo, ¿no? En contraste, la parte de la parcela que se había dejado como testigo sin sembrar chujum presentaba la misma condición que había tenido hace 3 años, cubierto por completo de huarcán e inutilizable para su aprovechamiento agrícola. Una técnica tradicional lacandona ofrecía, por fin, una solución a un problema que han padecido los campesinos de todas las regiones tropicales de América. La rehabilitación de terrenos degradados utilizando chujum ya es una realidad en la selva lacandona. Pero el chujum es solo una de muchas especies de árboles y plantas que los lacandones han incorporado a sus procesos productivos para manejar sus jurupchés según sus intereses. Pueden acelerar el periodo de barbecho para volver a sembrar en unos cuantos años, o prepararlos para convertirse de nuevo en selvas, como este jurupché dominado por árboles maduros de chujum, que don Manuel Castellanos sembró hace más de 20 años. Ahí está el chujum. Ahí está el chujum. Aquí los árboles de chujum que se encuentran en sus últimos años de vida empiezan a dar paso a otras especies de árboles que don Manuel ha ido plantando en diferentes épocas, según sus características de crecimiento, como el ramón o la caoba, característicos de las selvas maduras. Varios árboles vienen solito. Jobo vino solito. Murato vino solito. El cedro lo sembramos, porque ya no vino solito. Caoba, ese yo me sembré. Así, gracias a los conocimientos botánicos mayas y a sus inagotables técnicas agroforestales, en unos años, lo que alguna vez fue un campo de cultivo, volverá a ser una selva. Quizás en ningún lugar se cristaliza mejor el manejo maya del paisaje que en los montes que rodean el valle de Tulijá, con sus reductos de selva alta, sus extensos terrenos de barbecho junto a tierras de cultivo y sus potreros arbolados. Todos ellos conectados por infinidad de tolchés y cercas vivas. El panorama permite constatar cómo las técnicas agroforestales que hemos venido descubriendo forman un complejo sistema, diverso, robusto y capaz de cubrir las necesidades básicas de los campesinos sin deteriorar el entorno de manera irreversible. El principio es sencillo. Han aprendido a cuidar el recurso del cual dependen, y esto en la actualidad se entiende como un manejo sustentable de la naturaleza. Pero a algunos cientos de kilómetros de Tulijá, los terrenos de la comunidad de Nueva Palestina no podrían ser más contrastantes. Potreros degradados que han sido abandonados y la ausencia de árboles ponen en evidencia el hecho de que este lugar, como muchos otros en la selva lacandona, ha sido poblado por inmigrantes de origen maya que ya no utilizan técnicas agrícolas tradicionales. Es en este sitio en donde se ha empezado a fusionar el saber tradicional maya con la ciencia occidental,
para diseñar estrategias de manejo que permitan la restauración y aprovechamiento sustentable de terrenos degradados. Uno de los resultados de este diálogo entre el conocimiento tradicional y las ciencias biológicas es algo que nunca se había logrado en la región: la producción en vivero de más de 40 especies de árboles de la selva, todas ellas útiles desde un punto de vista ecológico y al mismo tiempo de interés económico. Este es bajón, Ramón, Tonsimín, ese es babá en maya, en español barrí, jobo, jujup, cedro. Estas plántulas son la materia prima con la que se diseñan técnicas de restauración para las condiciones más frecuentes de degradación ecológica que existen en la zona. En un potrero abandonado dentro de los terrenos de la preparatoria del CECIT 25, en la comunidad de Nueva Palestina, han prosperado con éxito las plántulas de una gran variedad de árboles nativos cultivados en el vivero, iniciando la transformación del pastizal en un jurupché. La restauración se realiza en colaboración con alumnos de la preparatoria, quienes de esta manera aprenden técnicas agrícolas tradicionales y al mismo tiempo conceptos básicos de la conservación ecológica. El grupo de trabajo ha diseñado un plan para que el paisaje de Nueva Palestina se transforme a mediano plazo, implementando de manera programada estrategias agroforestales tradicionales mayas. Un área arbolada como fondo legal, tolchés productivos en caminos y márgenes de los ríos, la rehabilitación de potreros y petatillas y el enriquecimiento de jurupchés. El proyecto permitirá construir en la región, una de las más degradadas de la selva lacandona, una red de conectividad en convivencia con el paisaje productivo. El conocimiento ecológico tradicional campesino encierra formas de manejo que, aunque en muchos casos tengan un origen muy antiguo, resultan novedosas ante nuestros ojos y con facilidad pueden ser adecuadas para su implementación en estrategias para la restauración ecológica. Confieso que antes de involucrarme con estos campesinos, yo pensaba que la palabra tradicional implicaba cierta ortodoxia, ¿no? Cierta utilización de costumbres antiguas que no habían cambiado mucho en el tiempo, que pueden ser muy valiosas para adaptarlas a las situaciones actuales, pero ya entrando en contacto mucho más profundo, pues lo que veo es que esos campesinos tradicionales realmente tienen un espíritu de experimentación y de innovación constante y pues los que están a la vanguardia realmente son este tipo de campesinos, los campesinos tradicionales. La agricultura maya ofrece soluciones a los severos problemas ecológicos a los que nos ha conducido la sociedad industrial y que ya son patentes en la región en donde las variaciones en el régimen de lluvias están obligando a los campesinos a modificar sus técnicas agrícolas. Pero con su habilidad para experimentar con las variedades de sus semillas criollas, con el inagotable catálogo de árboles y plantas de la selva, y con las múltiples opciones de organizar su paisaje, los agricultores tradicionales mayas seguramente encontrarán la manera de mantener el casi desaparecido privilegio de vivir en constante diálogo con la naturaleza. Hombre, mujer. Aquí, iba a salir.